Con tan solo 25 años de edad, una joven de Barcelona llamada Noelia Castillo ha decidido terminar con su vida a través de la eutanasia. Hace unos años atrás, concretamente en octubre del 2022, Noelia sufrió una agresión sexual múltiple y debido a esta tragedia ella intentó suicidarse arrojándose desde un quinto piso, donde lamentablemente Noelia quedó con paraplegia completa. A través de un sistema legal, ella pidió la eutanasia. Y a pesar de haberse encontrado por el camino bastantes bloqueos e impedimentos, al final tanto los tribunales españoles como también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han rechazado frenar el proceso y acceder a la petición de Noelia de aplicarle la eutanasia. Lo llamativo de todo esto es que sus propios padres no estaban de acuerdo con esta situación. De hecho, ha sido el padre el que se ha opuesto firmemente, presentando varios recursos judiciales para intentar detener el procedimiento. Sin embargo, la madre al principio tampoco estaba de acuerdo, pero pasado el tiempo como que ha cambiado su postura y al final ha determinado aceptar la decisión de su hija. Este caso está siendo muy mediático a nivel España. Bueno, incluso fuera de España también, ¿verdad? Y ha generado múltiples opiniones y una fuerte separación de ideas entre las personas. Por una parte están aquellos que se niegan rotundamente a que la eutanasia sea legal, basándose sobre todo en el principio de que la vida tiene un valor intrínseco y no puede ser quitada deliberadamente. Y también especialmente se basan en ese juramento hipocrático, que es el compromiso ético que hacen todos los médicos, donde se garantiza que la función de un médico tiene que ser la de curar o al menos aliviar el dolor cuando se pueda, pero nunca provocar la muerte. Y por otra parte están aquellas personas que sí aprueban esta ley. Y ellos se agarran al principio de la autonomía personal, que es esa idea de que cada persona es dueña de su propia vida. Cada persona es dueña de sus propias decisiones. Y no solamente eso, sino que también ellos se acogen a que un dolor no tiene que llevar a otro dolor. Es decir, en este caso Noelia ya pasó por una situación muy crítica, muy dolorosa, que le ha llevado a tener una vida con una paraplegia llena de dolores, donde según los informes médicos no hay solución alguna. Entonces las personas que aprueban esta ley de la eutanasia dicen que no solamente el ser humano tiene derecho a vivir en paz, sino que también es un derecho el morir en paz. Y luego también hay un sinfín de pensamientos, de los que dicen que sí, pero que a su vez no, de los que también dicen que no, pero que a la vez sí. Entonces, a mí me gustaría saber en este día, ¿y qué piensa Dios de todo esto? ¿Por qué no dejamos por un momento nuestros pensamientos, lo que dice la ley humana, lo que dice el gobierno que está ahora, el gobierno de turno, y lo que dicen todas las personas para ir a la verdad, que es la palabra de Dios? Y estoy seguro que diciendo esto, algunas personas me podrían decir, Alberto, ¿y tú qué sabes qué es lo que Dios piensa? Bueno, nosotros tenemos que partir de la base de que la Biblia dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 16, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y no es que en nuestra mente esté la mente de Dios, no, sino que la Biblia es la mente de Dios. Y por eso podemos llegar a conocer lo que Él piensa y lo que Él opina de cada situación. La Biblia dice claramente en uno de lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 13, no matarás. Y este mandamiento no es solamente una norma social para que nos podamos llevar bien entre nosotros, sino que a su vez es un principio moral que refleja el valor de que es Dios quien da la vida humana.
Y ese mandamiento, no matarás, es tanto para otros como para uno mismo. No matarás aplica también a no matarse a uno mismo. Por otra parte, también tenemos que entender que la vida es dada por Dios. La Biblia enseña que la vida no es algo que el ser humano se da a sí mismo, sino que es Dios quien la concede. En el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 21, dice el Señor que Él da y Él quita. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 39, dice, yo hago morir y yo hago vivir. Es decir, la Biblia deja claro que es Dios el Señor de la vida y de la muerte. Y cuando el ser humano por sí mismo decide terminar deliberadamente con la vida, está tomando una autoridad que la Biblia atribuye única y exclusivamente a nuestro Dios. Y si nosotros nos vamos al llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros, a cada persona en particular, encontramos que es un llamado siempre a cuidar a los demás. Un llamado de acompañarnos en el sufrimiento. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, en el versículo 15, se nos dice que tenemos que llorar con aquellos que están llorando. Y Gálatas capítulo 6, versículo 2, se nos hace un llamado de que nosotros tenemos que sobrellevar los unos las cargas de los otros. Es decir, que aunque a nuestro alrededor haya personas sufriendo, nuestro trabajo nunca es terminar con esa vida, sino tener compasión, tener cuidado y tener acompañamiento de esa persona. Hay un caso en la Biblia muy interesante, cuando en una situación extrema, donde encontramos a un hombre que estaba gravemente herido y sufriendo terriblemente, le pidió a otra persona muy cercana a él que le quitara la vida. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 31, versículo 4, encontramos a Saúl que había sido herido en medio de una guerra y que le dijo a su escudero, saca tu espada y atraviésame con ella, quítame la vida. Y curiosamente la Biblia nos muestra cómo este escudero se negó. Y no nos olvidemos que Saúl era el rey en ese momento. Negarse a una petición del rey implicaba morir. Aún así, esta persona le dijo no, porque ni siquiera una petición del mismísimo rey justificaba matarlo. Por lo tanto, podemos afirmar rotundamente que la Biblia no aprueba en ningún caso la eutanasia. Ahora, ojo aquí, porque aquí lo que no podemos ser es frívolos a la hora de hablar de este tema. Porque te garantizo que ninguna de las personas que están pidiendo la eutanasia lo están haciendo por placer. Te lo garantizo que no. Toda persona que quiere acceder a este tratamiento para poder así terminar con su vida, lo hace porque está llevando en su vida un sufrimiento agónico y lo peor de todo es que la medicina no le está dando ninguna solución. Yo no sé si tú has pasado o en tu entorno has experimentado algo similar a lo que te estoy diciendo, pero créeme cuando te digo que la enfermedad puede ser algo totalmente devastador. Hay familias que pasan meses o años, incluso décadas, cuidando a un ser querido que se va deteriorando poco a poco. Hay dolores físicos tan intensos que ya ni medicamentos como por ejemplo, la morfina sirven para aliviar. Y todo eso genera un agotamiento emocional. Todo eso genera unos momentos de desesperación tan críticos que la única alternativa que se encuentra en ese momento es poder terminar con ese sufrimiento. Situaciones como las de esta joven, Noelia, o situaciones de enfermedades degenerativas, son temas que yo considero que hay que tratarlos con la verdad que se merece, por supuesto que sí, pero también con toda la compasión del mundo. Porque de la misma manera que te estoy dejando claro lo que la Biblia dice, que es que no aprueba la eutanasia, también te digo que en ninguno de los casos la Biblia minimiza el sufrimiento humano. Eso no es así. Dios no es indiferente al dolor.
encontramos que el propio Señor Jesucristo, en un momento dado, en un momento de duelo, en un momento duro, cuando fallece un amigo suyo llamado Lázaro, Él se ve rodeado por toda esa familia, por todos los conocidos que lloraban y lloraban. Y dice la Biblia, en el Evangelio de Juan, allí en el capítulo 11 y en el versículo 35, que Jesús lloró. En un momento dado, cuando el Señor estaba contemplando la hermosa ciudad de Jerusalén desde un monte conocido como el Monte de los Olivos y vio el estado espiritual en el que se encontraban las personas en aquel tiempo, dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 19, versículo 41, que también lloró Jesús sobre Jerusalén. Con todo esto, lo que te quiero decir es que Dios sabe el dolor que a veces las personas viven. Incluso si nos desplazamos hasta el libro de Éxodo, en el capítulo 3, versículo 7, dice literalmente que Dios vio la aflicción de su pueblo, que escuchó su clamor y conoció sus angustias. Y aquí vemos cómo Dios ve, oye y conoce el sufrimiento de las personas. Dios no es lejano al dolor humano. Es más, la Biblia dice en el Salmo 34, 18 que Dios está cercano a los quebrantados de corazón. Es totalmente normal que en medio de un sufrimiento la persona llore, claro que sí. O que la persona se haga preguntas, o que la persona clame, o incluso, como sucedió al profeta Elías en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19 y en el versículo 4, que llegue un momento tan crítico, tan cruel en su vida, que pida morirse. Pero aún con todo eso, la solución nunca es la muerte. Hermano mío, aunque tu vida ahora esté en el peor momento, en el más crítico, aunque ahora estés atravesando lo que quizá la Biblia llama el valle de sombras de muerte, hazle caso al salmista cuando dijo que aún en esos valles, aún en esos momentos, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. Yo como cristiano creo en el poder de Dios, sin duda alguna. Yo creo en un Dios que tiene el poder para sanar. Yo creo en un Dios que tiene el poder para restaurar y creo en un Dios que tiene el poder para solucionar cualquier problema. Pero aunque nunca veamos esa sanidad física o nunca veamos esa restauración física, también creo en un Dios que acompaña, en un Dios que cuida y en un Dios que sigue amando a pesar del dolor. Quiero dejar bien claro que la vida humana es sagrada y es sagrada porque le pertenece a Dios. Pero a la misma vez quiero decir que el sufrimiento humano merece toda nuestra compasión, merece todo nuestro cuidado. Creo firmemente que nunca, y repito, nunca, la solución es la eutanasia. Y te digo esto, habiendo tenido en mi familia casos de enfermedad degenerativa, y sé lo que es ver a familiares íntimos míos cuidando a personas que están sufriendo esta situación. Y te puedo garantizar, te puedo asegurar que es un calvario. No solamente para la persona que lo está sufriendo, por supuesto que sí, pero también para las personas que lo están acompañando en ese dolor. Y también como pastor he visto a unas cuantas personas que han sufrido también este tipo de enfermedades donde la medicina no solamente no te presenta ninguna solución, sino que te deja claro que todo va a ir a peor. Pero aún con todo eso, sigo afirmando que la eutanasia nunca es la solución. ¿Y por qué digo esto? Porque la muerte no es el final de nada. La muerte simplemente es el principio de la verdadera vida. La muerte es el comienzo de lo que la Biblia denomina y conoce como la eternidad. Estoy de acuerdo, por supuesto que sí, que uno de los derechos del ser humano es vivir en paz y otro derecho tiene que ser morir en paz. Pero te garantizo que cuando no se tiene a Jesús en nuestros corazones, nadie puede morir en paz. Y aquel que verdaderamente tiene a Cristo en su vida, tiene a Cristo en su corazón, nunca se plantea terminar con su vida.
Puede ser, sí, que le vengan pensamientos, como hemos visto en el caso del profeta Elías. Claro que sí te pueden venir pensamientos, pero siempre el Espíritu Santo tratará con esa persona para lograr convencerla de que esa nunca es la solución. Puede ser que el dolor sea inmenso, profundo, devastador, pero la vida sigue teniendo un propósito mientras sea Dios quien la está sosteniendo. Y quiero terminar diciendo algo muy claro. Nadie que esté viviendo desde fuera se puede imaginar completamente el sufrimiento que vive una persona que atraviesa una situación similar. Nadie se lo puede imaginar. Por eso nosotros, como personas, como cristianos, nosotros no estamos llamados a responder con dureza, no estamos llamados a responder condenando a quien toma esta decisión, sino que tenemos que hablar con la verdad. Por supuesto que sí, hay que decir la verdad, pero sobre todas las cosas también tenemos que ser compasivos con las personas que sufren. La verdad es que la vida le pertenece a Dios y nadie tiene la autoridad para quitarla, ni uno mismo. Pero la compasión también nos recuerda que las personas que llegan a pensar en esta situación no lo están haciendo por capricho, sino que el dolor ha llegado a ser demasiado grande. Yo no sé si tú estás en contra o si estás de acuerdo con esta ley de la eutanasia, que si no recuerdo mal, se aprobó en España, no sé, creo que fue en junio de 2021, pero mucho más allá de los debates políticos que no sirven para nada, mucho más allá de las leyes humanas, de las opiniones sociales, lo más importante es entender el mensaje del Evangelio. Un mensaje que sigue siendo el mismo, y es que la vida humana tiene valor hasta el último instante porque le pertenece a Dios. Y recordemos que la muerte no es el final. La muerte simplemente es el principio hacia la eternidad. Y como dice la Biblia en la carta a los Romanos, allí en el capítulo 12 y en el versículo 17, nosotros no podemos pagar mal por mal. Y si a un mal que nos ha tocado vivir desgraciadamente, la solución que le encontramos es sumarle otro mal, eso solo producirá mucho más mal. La historia de una persona no termina con la muerte. La muerte simplemente es esa puerta que a todos nos va a tocar atravesar hacia lo que nos espera eternamente. Y es por eso que incluso en medio del sufrimiento más profundo, nosotros tenemos que seguir abrazándonos a esa esperanza de que un día nuestra vida partirá a la eternidad. Y tenemos que hacerlo de la mejor manera, que es partir a la eternidad, a la vida eterna con Jesús. La Biblia dice claro que solo aquellos que creen en Jesús pueden tener vida eterna. Así que sí, yo estoy de acuerdo con que una persona tiene totalmente el derecho de vivir en paz y de morir en paz, claro que sí. Pero eso solo es posible cuando tienes al príncipe de paz, cuando tienes a Jesús en tu corazón. Dios te bendiga. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.